Bienvenidas y bienvenidos al podcast Quedamos para un café. El último miércoles de cada mes charlaremos a corazón abierto de las cosas que nos ocupan y que nos preocupan. Compartiremos vivencias, reivindicaciones, retos y sueños. Os invito a que nos acompañéis. Hoy quedamos para un café con Sina. Nos conocimos en un curso de podcasting y decidimos unir nuestra pasión por este medio y sentarnos juntas frente a un micrófono. Sina tiene una voz cálida y dulce que te cautiva desde el primer momento. Es una persona creativa, sensible, que está un poco cansada del ruido y anhela encontrar la serenidad y la paz en un mundo que cada vez va más deprisa. Un podcast no le parecía suficiente, así que tiene dos. Es auxiliar de vuelo y hoy conoceremos mejor a la profesional, a la mujer y a la podcaster que conforman la maravillosa persona que es Sina. Hola Sina, bienvenida. Wow, buenos días. Gracias por esta introducción. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Qué bonita introducción. Bueno, y eso que no me gustaba mucho, pero... No, pues está genial. Tenía dudas con el término auxiliar de vuelo. No sé si está bien utilizado. Sí. ¿Sí? Sí. Vale, ¿cómo estás hoy? Muy bien. Contenta de estar aquí contigo, compartiendo un café de estos virtuales que tanto nos gusta. La verdad que sí, que a las dos nos gusta mucho charlar y conocer otras personas, otras realidades, ¿no? Sí. Yo había pensado, porque estoy muy emocionada con este episodio, hacer como dos partes, ¿no? Primero hablar un poquito de lo que es tu profesión de auxiliar de vuelo y después hablar un poco del mundo del podcast y por el medio lo que surja. Vale, perfecto. ¿Tu profesión fue algo vocacional o casual? No, fue totalmente vocacional. Me encantaba. Me costó llegar, porque primero se me dan fatal los idiomas. Suspendía siempre inglés en el cole y en el instituto. Y era como, yo tengo que aprender porque quiero volar, pero claro, el idioma, el inglés mínimo. Y me costaba un montón, así que dije, bueno, con 18 años dije, pues nada, ¿dónde mejor que en Inglaterra? Y me fui con 18 años a Londres a vivir. Y bueno, yo creo que por cansa, al final lo termino aprendiendo viviendo en el país. Eso es coger el toro por los cuernos. Totalmente. No se te da bien, no pasa nada. Vete allí al campo de batalla y aprende. Y nada, la verdad que guay porque eso me ha abierto muchísimas puertas y me ha permitido llegar a hacer algo que me gustaba mucho y que lo he disfrutado muchos años, casi 20 años, 19 años y medio. ¿Y cómo es el proceso para convertirse en auxiliar de vuelo? Claro, depende de en qué país, porque en Reino Unido es diferente. En España tienes que hacer un curso de TCP, tripulante de cabina de pasajeros. Es una formación que es privada y pagas. Y luego con eso puedes echar tu solicitud a las convocatorias que abran las líneas aéreas. En Reino Unido es diferente. Es que ha cambiado muchísimo porque te hablo de hace más de 20 años, pero cuando yo lo hice teníamos que mandar el currículum Me salen las palabras en inglés, espérate un momento porque hay veces que tengo que buscar. A la central donde Recursos Humanos, me imagino, en España. Sí. Y entonces tú echabas tu solicitud, ellos te mandaban, si era ok, te mandaban como un formulario muy grande, muy extenso, donde hablabas de muchísimas cosas, escribías, y si pasabas esa prueba, te mandaban a una entrevista del día. Y ahí pasabas muchísimas pruebas. Tenías que hacer pruebas con grupos, luego entrevistas de uno a uno, y bueno, pues iban así como cribando, y al final llegabas a una entrevista de 2 personas contigo y te hacían allí miles de preguntas y bueno, luego esperabas. Te dicen que sí, bueno, pues ahora tienes ese curso que se paga en España. En Reino Unido las líneas aéreas te lo van a dar, porque aún así en España, aunque tú entres a trabajar para una línea aérea y tengas esa formación que ya la has pagado, no te sirve porque es una formación específica para ese tipo de avión. Entonces yo he podido hacer mi curso con aviones que son, por ejemplo, Airbus 320 y la línea aérea con la que yo voy a trabajar va a trabajar con Boeing. Entonces yo tengo que hacer una conversión y me enseñan a trabajar en esos aviones. Todos los aviones tienen su equipamiento de emergencia en diferentes sitios. Es súper importante saber dónde estás
y tienes que tener un training, no sé, en esto. Un entrenamiento. Pero si te entendí bien, en España tienes que hacer primero el curso para optar a la plaza. Sí, es una burocracia, pagas dinero para que luego vuelvas a hacer un curso nuevo para poder volar en esos aviones. Y comentabas que estuviste casi 20 años, ahora ya no estás en activo. No, desde el año pasado, el 8 de marzo. ¿Y fue una decisión meditada, personal o...? Fue algo que no estaba en mi plan para nada, pero yo ya intuía, justo antes de la pandemia, me acuerdo una vez que estaba despegando y me acuerdo de mirar por la ventanilla y dije, Sina, ¿te ves haciendo esto 20 años más? Y mi cuerpo me dijo, no. Pero no había posibilidad de cambiar porque era como, además, en estos momentos a mí me pillaba en Francia viviendo con un contrato francés. Dentro de la misma empresa me he movido y he estado en Reino Unido, he estado en España y he estado en Francia, en diferentes ciudades viviendo. Y no había posibilidad, no, o sea, no existía. Si yo decía, oye, me quiero ir, pues te vas sin nada. Y tengo 2 hijos, con lo cual era como, bueno, tampoco me había planteado irme, pero yo ya llevaba formándome en desarrollo personal, en crianza consciente, soy una persona súper inquieta y muy curiosa y me encanta conocer nuevas formas de vivir, más amables. Y bueno, llegó la pandemia y yo aproveché mucho la pandemia formándome y ahí hubo un antes y un después y yo dije, yo ya notaba que para mí ir a trabajar, y siempre dije, el día que vaya a trabajar y yo no me sienta bien, yo tengo que tomar una decisión en mi vida. No puedo ir a trabajar y estar amargando a mis compañeros. Era responsable de cabina, entonces yo tenía que dirigir equipos y yo ya notaba que no estaba bien, no me sentía bien, no dormía bien, estaba muy estresada y yo decía, Dios mío, o sea, esto es la vida, o sea, esto es lo que me queda. Y tengo que decir que tenía un trabajo increíble que me gustaba, pero ya no lo disfrutaba y me estaba provocando mucho estrés y yo decía, pero esto ya es para siempre, o sea, y tenía muy pocas horas, o sea, yo trabajaba a jornada reducida, la tenía ya para siempre, trabajaba 3 o 4 días al mes y estaba súper bien, muchas vacaciones, el salario estaba bastante bien, pero aún así dije, no puedo, o sea, no puedo seguir 20 años más, 25, yo qué sé cuántos años hasta que me jubile. De hecho, creo claramente que la jubilación nos la tenemos que trabajar ahora, porque no sabemos qué va a pasar. Entonces me estaba produciendo mucho malestar. Y cuando menos me lo esperaba, después de la pandemia, que se pararon los aviones y encima donde yo estaba era una base muy chiquitita y tuvimos mucho tiempo de estar en tierra sin tocar, o sea, sin ir a trabajar. Nos ofrecieron salir con un acuerdo entre la empresa y nosotros. Hablo en plural porque mi marido también trabaja en lo mismo. Y nada, salimos con una opción de estudiar en la universidad y bueno, pues ahora reinventándonos con otro camino mucho más amplio. Para mí creo que tengo mucho que dar. Me gustaría acompañar desde ese lugar más humano. Creo que la vida se puede vivir desde una parte mucho más amable y bueno, poniéndolo en primera persona siempre, porque a mí no me gusta hablar de nadie más que de mi experiencia vital. Si eso puede ayudar y puede inspirar, pues genial. Y ahí estamos, disfrutando. Al final se alineó un poco lo que tú anhelabas en el fondo y lo que la vida te trajo, ¿no? Totalmente. Casualidades de la vida. Total. Y luego me ha traído personas muy bonitas, maestros muy, muy potentes en mi vida que me han hecho ver la vida desde una mirada mucho más linda, ¿no? Ya. Siempre he sido una persona muy optimista y siempre he sido muy luchadora de, bueno, pues mira, si esto no funciona, pues vamos a buscar otra forma de verlo. No soy una persona que me quede ahí llorando en los rincones, pero es verdad que sentía que me estaba quitando el color, me estaba poniendo muy gris y no me gustaba nada. Te entiendo perfectamente, porque yo cuando hablo de mi reinvención profesional utilizo las mismas palabras. Vivía en blanco y negro, en color gris y ahora vivo todos los días en colores. Te entiendo perfectamente. ¿Y sabes qué pasa? Que al final yo estoy convencida, la mentalidad es vital. O sea, conocernos a nosotras mismas es súper importante para poder ver desde otro lugar. Cuando nos hemos creído todo lo que nos han contado y no lo contrastamos y vamos ahí en automático, ¿tú crees que esa es la vida que nos han contado? Y yo digo, pero es imposible. O sea, si todavía tenemos, yo por lo menos tengo 47 años, tengo todavía 20 mínimo de actividad.
Sí. O sea, en 20 años no me voy a reinventar si he estado casi 20 años volando, pero anteriormente he estado haciendo otras cosas, con lo cual, ¿por qué no? Nunca es tarde. No. Mientras hay vida. Entonces, haciendo un repaso de estos 20 años de profesión, ¿cómo se organiza el día a día de un auxiliar de vuelo? Depende de si tienes una guardia en casa o en el aeropuerto o si tienes un vuelo. Te voy a poner un ejemplo, un día de vuelo. Puede ser un día de vuelo que estés de mañana o de tarde. Nosotros trabajamos para una compañía que hace vuelos de medio rango y corto por Europa y también algún sitio en África y bueno, entonces, por ejemplo, si los de mañana eran durísimos, a mí no me gusta madrugar y lo intentaba siempre cambiar. Entonces, si era un día mío, sería por la tarde, entonces puedes entrar desde las 12 del mediodía a las 2 de la tarde o a las 5 de la tarde. Tú entras antes de que despegue el vuelo, una hora antes la tripulación se reúne en la oficina para hacer un briefing. ¿Eso qué quiere decir? El comandante nos da toda la información del vuelo, de la parte meteorológica, de la parte, pues, pasajeros o algo especial que va a pasar, todo lo que nos tiene el tiempo de vuelo, todo ese tipo de cosas. Y yo, en este caso, que soy la responsable de la cabina de pasajeros, tenía que asegurarme de que los procedimientos se hacen bien. Entonces, normalmente hacíamos preguntas de seguridad. Yo tenía que hacer 2 preguntas de seguridad, todo lo que tenga que ver con emergencias, con equipamiento de emergencia, todo este tipo de cosas, y también una de primeros auxilios. Normalmente, antiguamente, si no te sabías esto, se hacía otra pregunta y si no te lo sabías, te bajaban del vuelo, porque era un problema de seguridad. Es súper importante la seguridad en las líneas aéreas, es lo primero. Aunque la gente no ve esto, pero es verdad. La seguridad es súper importante y no van a comprometer jamás la seguridad por vender algo del duty free o por tener más ganancias, no. Después se hace lo que es el vuelo, que ya todos más o menos sabemos lo que hacéis porque os vemos desde nuestros asientos. ¿Y cuántas horas tendrías? ¿Ida y vuelta? O... Depende. Hay días que son idas y vueltas, otras veces que tienes 4 vuelos, otras veces que tienes vuelo de ida y te quedas durmiendo en el sitio y vuelves al día siguiente. Depende. ¿Y pasas muchos días al mes fuera de casa? Depende de dónde estés basado. En el caso de cuando estaba en Madrid sí que dormía fuera, cuando estaba en Londres también. La última etapa de mi vida como auxiliar de vuelo no, íbamos y veníamos normalmente. ¿Esto es una cosa que tú puedas elegir? Me lo invento. Por ejemplo, cuando tú eres funcionario y salen unas plazas, pues tú ya sabes que estas plazas son de tarde, aquellas de mañana. ¿Hay algo parecido o no? No. Si hay una cosa que tiene esta profesión es que la flexibilidad, estar preparado para cualquier cambio a última hora, es que no podemos planificar nada, pero ni tu día de trabajo. Yo siempre decía, cuando tú trabajas, tú te montas en un avión, despega, pero tú no sabes si vas a volver. No quiere decir que te vayas a dar una piña por ahí, ¿me entiendes? Que la gente se piensa, ay, no vas a volver. No me refiero a eso, me refiero a que pueden pasar muchas cosas. Te pongo un ejemplo. Estaba en Madrid, acababa de volver de maternidad, de mi bebé tenía pues 1 añito por ahí. Y despego de Madrid y me llama el comandante a la cabina. Sinaven entró y me dice, acaban de cerrar el espacio aéreo español, no podemos volver. Vamos a Lisboa. Era un vuelo súper corto, además. Y de vuelta, genial. Tardé 4 días en volver. ¡Ostras! Puede ser tiempo meteorológico, puede haber una huelga de controladores aéreos. Aquí en Francia hay muchísimas. ¿Y qué pasa con eso? Que a ti a lo mejor no te afecta, pero llega un momento en el que cuando hay una huelga, las salidas se retrasan y tienes un slot, es como tú estás en una lista para el despegue. Entonces a lo mejor tú eres el número 3 en la salida, pero por algo pierdes el slot y te ponen ahora al final de la cola y tienes que esperar todo ese tiempo. ¿Qué pasa? Que mientras tanto va corriendo el tiempo y en nuestra actividad tenemos un máximo de tiempo que podemos hacer, porque si no es ilegal. Y eso es súper importante también mantenerlo. Muchas restricciones que no se ven y que hay que tener mucha atención. Lo veo bastante incompatible con la vida. Es como que tiene que ser la prioridad número 1 de todo, ¿no? Sí, exactamente. Volar, o sea, tiene muchísimos beneficios. A mí me encanta, he disfrutado muchísimo, me lo he pasado genial, he viajado un montón, pero es verdad que es una profesión que no se entiende. Si tu pareja, yo tengo la suerte de que nosotros estamos los 2 en el mismo mundo y nos hemos entendido. Tú puedes hacer un ida y vuelta y venir por la tarde y estar muerto de cansancio, pero muchas veces es psicológico, por la
intensidad del vuelo, pasaje que ha sido, pues haya pasado algo, no lo sé. Y la persona que está a tu lado, que a lo mejor no tiene nada que ver con esta profesión, te dice, pero si total has ido a Roma y has vuelto, o sea, ¿a qué te estás quejando? ¿Sabes? Hay muchos problemas de entendimiento en esta profesión por eso mismo, porque no se entiende. La presión la tienes ahí y es agotador para el cuerpo, no es nada saludable. Entonces, no sé si alguna vez te ha pasado cuando has viajado, si alguna vez has tomado un avión, si te sientes como más cansado ese día. Sí, por la presión, a mí me afecta muchísimo. Yo siempre digo mirar, poner una bolsa de patatas fritas cerrada y despegar y durante el vuelo mirar cómo está. Está súper hinchada, o sea, que va a explotar. Pues ese es nuestro cuerpo por dentro, lo que hace los órganos, todo. Entonces, realmente al final tú te acostumbras, pero es agotador. La parte de física, por el tema de la presión, es muy cansada. Aparte, dependiendo del tamaño del avión, tienes cientos de personas que son tu responsabilidad. Y tú, si eres responsable de cabina, pues es una presión muy grande porque pueden ocurrir un montón de imprevistos. Totalmente. Yo siempre digo que para trabajar en un avión tienes que ser, aparte de que es muy flexible, tienes que ser capaz de reaccionar muy rápido a imprevistos, pero de un segundo para otro. Es decir, tú sabes que vas a despegar de aquí, tienes 2 horas de vuelo, en principio no han dado mal tiempo, está todo ok, y de repente surge una emergencia y tienes que cambiar en ese momento el plan y a lo mejor tienes que aterrizar forzosamente en otro aeropuerto porque ha habido alguien que se ha puesto enfermo o cualquier cosa. Te pueden pasar tantas cosas, entonces tienes que tener muchos planes, planificar por adelantado muy rápido. Es increíble. A mí me parece que es guay porque te da muchas habilidades para la vida. Claro, os entrenan para eso, para resolver situaciones bajo presión. ¿Y qué situaciones de emergencia has experimentado a bordo que te calaran más? Pues parece mentira, pero en todo este tiempo emergencias técnicas no tantas. Sí que es verdad que yo, al haber estado en Reino Unido, teníamos muchísimas más de emergencias médicas con los pasajeros. Y ahí, o sea, se puede poner el tema muy tenso porque cuando la gente va con sus familiares y se ponen, pues pierden el conocimiento, no se sabe qué está pasando. Estamos a 32.000 pies de altura y la gente está súper estresada porque estamos en un tubo de acero. No te dejan estar como tranquilamente para poder ayudar a esta persona y se crean situaciones súper estresantes. También mucha gente que a lo mejor ha bebido. Normalmente no puedes, es ilegal ir borracho a un avión, pero hay gente que se anima mucho e incluso en el vuelo también puede llegar a tener, pues eso, a perder los papeles y esas situaciones son súper desagradables. Esto lo escuchaba el otro día en un reportaje en televisión y decía una persona que trabajaba en tu sector que era muchísimo peor enfrentarse a un pasajero borracho que a cualquier circunstancia de logística del avión, ¿no? De cualquier contingencia. Porque nunca sabes, una máquina es una máquina, pero un ser humano nunca sabes cómo va a reaccionar y puede tensionar todo el vuelo, incluso llegar a amotinarse a algún grupo de pasajeros. Es bastante estresante, esa parte yo creo que es la más estresante. ¿Y algún fenómeno natural que hayas visto desde las alturas? Porque yo recuerdo un vuelo a Viena que había tormenta y había así como un chisporroteo súper... Ay, no me sale la palabra, ¿cómo se llama? Centellas, que yo nunca había visto, y digo, pues a lo mejor alguna aurora boreal, yo qué sé, alguna cosa de estas. No he tenido la suerte de ver auroras boreales, pero sí que muchísimas tormentas localizadas. Tú estás sobrevolando, hay una ciudad abajo, está la tormenta en el círculo ahí que está encima de la ciudad y nosotros estamos por encima y es alucinante. ¿Seguías quedándote ahí en la ventana observando el exterior? Totalmente. Siempre decía que mi trabajo me encantaba porque aunque hiciera mal día, siempre veía el sol. Es que nada más despegar, subes las nubes y ya tienes ahí ese sol y ese cielo azul. Es precioso. Los atardeceres, los amaneceres ahí arriba es increíble. Y también me quedo siempre mirando por la ventanilla a ver si veo algún avión, porque hay muchos aviones que pasan y ahí es donde te das cuenta lo rápido que vamos. Y lo cerca. Parece cerca, pero no. Pero no lo es, ¿no? ¿Y cuál es el vuelo más largo en el que has trabajado? Fue a Israel y fue en la época justo de antes de cerrar por pandemia. Normalmente cuando vamos a Israel, las medidas de seguridad son muy estrictas para una situación normal. De hecho, te puedo poner un ejemplo. La compañía nacional de Israel que vuela a Reino Unido, cada vez que aterrizaba ese vuelo,
ese avión se quedaba custodiado por la policía fuera para ver que no entra nadie ni sale nadie sin permiso de la tripulación. O sea, es súper, súper estricto, muy estricto. Y cuando teníamos lo del COVID nos dieron un briefing para decir, bueno, si hay alguien en el vuelo que que tiene síntomas, tenemos que hacer un protocolo y entonces vamos a llegar a Israel, se van a bajar, la tripulación se va a quedar en el avión y si tenemos que quedarnos allí por el tema de confinamiento, nos iban a escoltar, bueno, pues hasta el hotel, no podemos salir de la habitación, no podemos mezclarnos entre nosotros, o sea, una cosa que decías, madre mía, espero que no pase, pero sí. Ya, muy exagerado. Demasiado. Y estábamos hablando antes de que tus días eran diferentes, ¿no? Que tenías días de vuelo, días de guardia en casa y días de guardia en el aeropuerto. Y esta parte no la acabamos de desarrollar. ¿Cómo eran esos días de guardia? La guardia en casa normalmente son de 12 horas. Cuando empiezas, por ejemplo, empiezas a las 9 de la mañana, ellos te pueden llamar hasta el último minuto si te necesitan. O sea, tú has podido pasar todo el día en tu casa sin hacer nada y de repente, un minuto antes de que acabe tu guardia, te suena el teléfono y te dicen, somos crewing, que es el departamento que te manda a volar, y te dice, necesitamos que hagas un vuelo a tal sitio. Desde ese momento en el que te llaman hasta que tú te presentas al aeropuerto con uniforme y preparada para donde vayas, 90 minutos. Y supongo que en el aeropuerto lo mismo, pero estando en el aeropuerto. En el aeropuerto no son 90 minutos, en el aeropuerto te llaman y te vas. Tenemos una sala para estar, dependiendo de dónde estés basado, si son bases muy grandes como en Londres, por ejemplo, en Gatwick, lo que son las zonas para el descanso de la tripulación son enormes. Hay una pequeña cocinita, tienes para calentarte la comida, teníamos videojuegos, teníamos televisión, libros, sofás para dormir. ¿Sabes qué estoy pensando, Sina? Algo tan habitual como volar y que poco conocemos. Ya. Es muy guay. A mí me encanta. Y luego te voy a contar una cosa que seguramente que las personas que no estén en este mundo no sepan, pero en España sobre todo, si tú eres tripulante, tú puedes ir de extra. Eso, nosotros tenemos la licencia de vuelo, entonces tú te puedes ir a una compañía que no sea la tuya, le preguntas al comandante, imagínate que estoy en Madrid y quiero ir a Santiago. Hola, yo soy Sina Clavaín, trabajo para esta compañía, me gustaría ir a Santiago, ¿me da permiso? Entonces, si el comandante te da permiso, tú entras, tienes que ir uniformada y entras al vuelo y te llevan por tripulación, como si fueras tripulación, y es una tripulación extra. Si la cabina está llena, te puedes sentar en el asiento de tripulación extra o te puedes ir delante con los pilotos. ¡Buah! ¡Qué chulada! Ir ahí delante con ellos tiene que ser una pasada. Sí, es guay. Lo que pasa es que cuando ya vives ahí, pues a mí me encanta ver sobre todo lo que se ve desde ahí. Los despegues y aterrizajes son súper chulos, pero es verdad que luego una vez que despegas, es que ahí casi no ves porque estás ahí como arriba, ¿no? Ya. Y luego es mucho... La radio está todo el tiempo, están en contacto con la radio, están hablando todo el rato. No es tan... mono como parece, ¿no? A mí no me llama la atención. Mi pareja, que es piloto privado y que le encanta todo eso, pues se pone los cascos, escucha la torre, la conversación, no sé qué. A mí es que eso no me llama la atención. A mí me gusta la gente. Me gusta estar en la cabina con gente hablando en el galley, no sé. Pues tengo que hablar con Guy para que venga un día y nos cuente su experiencia como piloto. Ah, sí. Porque es otra perspectiva, supongo que también muy interesante y que nos puede aportar un montón de cosas que desconocemos. Sí, lo que pasa es que él no voló como piloto comercial, porque cuando empezó a estudiar estábamos en Madrid y cuando pasó todo lo que es la parte que es primero te haces piloto privado y luego vas al comercial. Cuando empezó por la teoría del comercial cerraron Madrid y nos vinimos a Francia y en Francia no pudo seguir porque tenía que hablar el idioma para hacerlo aquí en Francia y entonces en ese entonces no hablaba el idioma, pero él sabe muchísimo y es un alucinado del mundo de los pilotos, de la parte de adelante, sí, le gusta mucho. Genial, pues nada, que espero que nos escuches, estás invitado, ya te liaré para que vengas un día. Seguro estará encantado. Y eso que me comentabas antes de que has viajado mucho, ¿da tiempo a ver cosas cuando estás trabajando como auxiliar de vuelo? No, antiguamente sí, ahora no, ni siquiera largo recorrido, hacen mínimo descanso y vuelven. Es bastante duro. Ahora el mundo de la aviación ha cambiado tanto que ya no es ese glamour que existía hace años, no.
puedes aprovechar quizá la opción esa que nos comentabas, ¿no? De hacer algún viaje y perderte un par de días por ahí. Tenemos muchas vacaciones. Dependiendo de la compañía en la que trabajes, solemos tener muchas vacaciones. Y la gente que nos movemos en este mundo, o sea, tú terminas de trabajar y mañana de repente venga, vamos a a algún sitio de Europa, te coges una mochila, te montas en un avión como si te estuvieras montando en un autobús. Para nosotros no es un problema. De hecho, te puedo contar una vez que fuimos de extras a Venezuela, porque mi marido es venezolano. Pasamos 72 horas en Caracas, a tope. O sea, vivimos esa historia como fuimos el tiempo que fue la tripulación. Entonces llegamos allí, vimos a su familia, pues una pasada todo el rato, súper a gusto, pues estar con tu familia, y al día siguiente, a los 2 días, volver rotos, pero muy a gusto. Casi estuvisteis tanto tiempo en tránsito como en la propia Venezuela. Total. Y luego una historia que me encanta recordar. Nosotros, donde trabajábamos, la compañía tenía concesiones. Las concesiones de vuelo normalmente son para la familia, más directa, ¿vale? Eso explícamelo un poco, concesiones de vuelo. Los vuelos más baratos que nos dan a la tripulación, se puede beneficiar también nuestras familias más directas. Normalmente en todas las compañías del mundo tiene que ser tu marido, tu mujer, tus hijos, tu madre, tu padre, pero yo creo que ya cuando tienes hijos y estás casado, ya no, los padres tampoco. Pero en la compañía donde yo trabajaba, te dejaban tener cambios, teníamos como 20 cambios al año y podíamos poner, nuestros hijos estaban, pero podíamos poner otras personas, y pueden ser amigos, pueden ser familiares, así que lo que hacíamos era intercambiar nuestras concesiones, que era para medio y corto radio en Europa, con otra gente que trabajaba. En este caso era Virgin Atlantic, que hace largo recorrido desde Londres. Entonces nosotros nos quedábamos con sus concesiones, nosotros poníamos fijos a esta persona en cada uno de nosotros y teníamos todavía muchos cambios, 19 para la familia, para todo el año. Y bueno, pues hemos podido ir a Nueva York por 70 libras ida y vuelta. Como eres tripulación, esperan a que embarque todo el vuelo y si hay plazas te dejan ir en upper class. En este caso, Virgin tiene este servicio que es brutal, que es con cama, bueno, pues imagínate. Y entonces, bueno, pues eso también te beneficias. Cuando llegas y dices, hola, soy tripulación, no sé qué, bueno, pues te dan un trato muy bonito y muy agradable porque eres compañero. Al final estás ahí por si hay una emergencia, igualmente tú eres capaz de poder ayudar, ¿sabes? Entonces es agradable que alguien entre al avión y te diga, soy tripulación, si necesitas cualquier cosa, estoy sentada en tal sitio y somos compañeros, da igual qué compañía sea o en qué país estemos. Si hubiera una emergencia, pues podemos contribuir a que evacuar ese avión. ¿Llevas una mano amiga a bordo? Total. Y además siempre queremos a esos pasajeros, los queremos siempre en salidas de emergencia en las alas, porque si hubiera una emergencia a bordo, no sé si alguna vez te ha tocado volar en el medio del avión donde están las alas, te hacen un briefing antes de despegar y te dicen que no puedes tener nada debajo del asiento para el despegue y el aterrizaje. Si hubiera una emergencia, vamos a necesitar tu ayuda, que tienes la ventanilla, la tienes ahí, tienes todas las instrucciones en el bolsillo delantero, y que si tienes alguna duda que preguntes. ¿Por qué? Porque si hubiera una emergencia y solo se puede salir por el medio del avión, la tripulación no va a llegar porque está delante o atrás. Entonces necesitamos vuestra ayuda también. No sé si te enteraste esta semana que un pasajero abrió la puerta a la salida de emergencia en el aterrizaje. No lo he oído. Pues hubo varios heridos y hay imágenes de las personas así, como que el viento entraba y les atrapaba así contra el asiento. Fue una cosa así un poco curiosa, ¿no?, que haya podido ocurrir. Bueno, hay cosas, realmente en este mundo la realidad supera la ficción, ya te lo digo. Han habido casos que dices, wow, increíble. Y también quiero decir que mucha gente, aunque no lo creamos, tiene mucho miedo a volar y la gran mayoría no lo dice. Muchísima gente tiene miedo a volar. Cuando ya llevas unos cuantos años de vuelo, te das cuenta solamente por el lenguaje no verbal y qué importante es darse cuenta, ¿no?, de ese pasajero que está estresado en el momento en el que cierras puertas, en el momento en el que estamos haciendo el rodaje para el despegue y que se agarra ahí como si fuera un gato. El hecho de acercarte a esa persona, darle la mano y decir si necesitas cualquier cosa o tienes una duda, aunque te parezca absurdo, por favor, estamos aquí para ayudar. Por eso siempre digo que si alguien que nos escucha, en este caso, en este podcast, si alguien tiene miedo a volar, que lo informe cuando esté embarcando.
a la tripulación. Hay muchas personas que tienen miedo a volar, muchísimas. Mm. Yo que soy una viajera empedernida, me encanta viajar, ojalá pudiera viajar mucho más y vivir así de forma seminómada. Reconozco que en el momento del despegue y del aterrizaje sí que me pongo nerviosa. No llego a tener miedo ni ansiedad ni nada, pero sí como una sensación de nervios sí que tengo. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que ahí el ser humano se tiene que dejar llevar, no tenemos ningún control. Entonces, bueno, y yo creo que el no saber nos hace tener una mente creativa y el miedo pues es muy creativo y empiezas a hacerte una película en tu cabeza. Pero yo creo que cuando uno habla y dice, oye, este ruido o esto es normal o, ¿sabes? Te calma. Y siempre una de las cosas que digo es que cuando tengas miedo, mira siempre a la tripulación. Si los ves tranquilos. Estate tranquilo. Si se ponen nerviosos, ponte nervioso. Normalmente no vas a ver que pierdan el control, pero sí que puedes observar a lo mejor en algún momento más movimiento. Pero es que es tan seguro el avión, es el transporte más seguro. Sí, lo que pasa es que yo creo que confronta con un miedo que es irracional y que da igual lo que te digan, tú tienes miedo. Ya. No se puede solucionar de ninguna manera. Pues me parece súper interesante tu experiencia. ¿Y cuánto llevas en tierra ahora? Pues desde marzo del año pasado. ¿Y estás bien? ¿Te encuentras bien? Sí, estoy súper bien. Estoy haciendo lo que quiero, que me encanta acompañar, inspirar. Me encantan los procesos del ser humano. Para mí el mundo del liderazgo humanista es vital para la humanidad y me encanta ver los procesos que estoy viendo de cambio y en personas, ¿no? que viven con más ligereza, con menos dolor. La vida es para disfrutarla. Es que no sé quién nos ha contado que aquí hay que estar pasándolo mal todo el tiempo. Yo creo que darnos el permiso de vivirla desde otro lugar, que da igual, o sea, si al final no vamos a evitar que la vida suceda. Y cuando digo que la vida suceda, me refiero a que haya pérdidas, a que haya enfermedades, a que haya pues esos duelos, ¿no? Que no nos han contado y que estamos tan apegados a todo, a lo material, a las personas. Eso no lo podemos controlar, pero sí que podemos controlar la forma en la que miramos y la forma en la que sentimos también. Podemos valorar, esto me está llevando a un estrés, ¿por qué? Volver aquí ahora, reconectar. Y tenemos mucho poder mental. A mí no me gusta decir que todo se puede porque no se puede, pero hay muchas cosas que sí se pueden y que creemos que no. Recapitulando un poco para poner a quienes nos están escuchando en situación, entiendo que aprovechaste este tiempo para formarte. Sí. Y ahora te estás dedicando a una cosa a nivel profesional totalmente diferente. Yo estoy en otro escenario, no estoy encima de un avión, pero al final yo me he pasado toda la vida laboral acompañando equipos. Al final, para mí es ver que tú puedes desplegar tus alas, darte esa fortaleza, ¿no? Que te doy la mano, pero tú dentro puedes desplegar tus alas con conocimiento, con técnicas, con herramientas. Al final, dentro del avión lo mismo. Había mucha gente que a lo mejor quería subir de ser tripulante a jefe de cabina y, bueno, pues tenía un entrenamiento y, bueno, pues tu experiencia sirve para poder dar alas y muchas veces se bloqueaban y era como, ay, esto no sé si lo podré hacer. Y era como, no, o sea, ver la capacidad de cada uno y desplegar ese potencial. ¿Y trabajas a nivel individual o de equipo? Pues ahora mismo estoy haciéndolo a nivel individual y grupos también, pero esto de los grupos lo hago dentro de la Escuela Humanista de Alex Rovira, en el programa de liderazgo integral, y ahí sí que hay grupos donde estoy acompañando como tutora. Eres una persona muy, muy dulce, como decía en tu presentación. Gracias. Está cansada del ruido, ¿no? De esta sociedad de la prisa y te centras mucho en ese fuego, ¿no? En esa luz interior que todos llevamos dentro y quieres como sacarla a relucir. Y eso pues me encanta de ti porque sabes ver la belleza en cada persona y en cada situación y en cada momento. Muchas gracias. ¿Sabes qué pasa? Que una de las cosas que he aprendido, creo que está innato en mí desde pequeña. Yo siempre pensé que la vida seguro que se puede vivir desde otro lugar. Había mucho ruido también desde pequeña y muchas incoherencias. Y yo decía, ¿pero cómo es posible esto? ¿Por qué? Pero bueno, vas aprendiendo, la vida te va poniendo maestras y maestros en el camino y dices, wow, he tenido mucha suerte, he tenido gente muy bonita por el mundo. Y a mí, o sea, mi anhelo, mi sueño más profundo sería que cada vez seamos más familia bonita, como yo considero, ¿no? Que todos somos familia bonita, pero es verdad que nos hemos perdido en el ruido, tenemos mucha herida de cuando éramos pequeños y creemos que no se puede ver la vida desde otro lado,
porque nos anclamos a ese dolor. Y yo creo que al final es una cuestión de aceptación, dejar ir y tomar las riendas de tu vida responsable, desde un adulto positivo responsable, y decir, ok, yo estoy hoy aquí gracias a todas estas circunstancias que ocurrieron, mejores o peores. Cuando vas entendiendo todo esto, al final es un lenguaje que yo digo que es el lenguaje del amor, porque al final es amor, es que es lo que va a sanar la humanidad. Pero hay mucho ego también, y nos hemos envuelto en el ego, pero al final cuando dentro de ese ego hay un niño herido o una niña herida, y de verdad que cuando empiezas a verlo y cuando empiezas a compararte contigo, no con el de enfrente, porque yo creo que cuando nos comparamos perdemos, pero si nos comparamos con nosotras y con nosotros mismos podemos mejorar. Creo que te permite vivir la vida desde un lugar mucho mejor, más amable. Una vez más digo, más amable, más humano. Es muy fácil juzgar cuando no hemos vivido ahí. Es muy fácil decir, mi madre, mi padre, perdona, ¿cómo lo harías tú en esa época? Y yo he estado ahí también, ¿eh? Yo he juzgado también. Y también me he sentido ofendida y me he sentido que no han estado, a lo mejor en un momento dado de mi vida, no han estado a la altura que yo necesitaba. Pero bueno, ya tengo 47 años, creo que tengo suficiente edad para aceptar lo que ha pasado y tomar las riendas de mi vida desde la responsabilidad. ¿Qué pasa? Que cuando tomamos este paso nos perdemos en un lado de... Es mucho mejor estar en el lado de es que lo han hecho fatal y poner el dedo enfrente que decir lo han hecho como han podido y ahora ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a vivir toda la vida así, quejándote? Ok. Yo digo, si tú aceptas que te vas a quejar porque tu vida ha sido una caca, perfecto. Asúmelo, pero no te quejes al resto. Porque es tu decisión, es tu elección. Claro, y no tiene por qué todo el mundo cambiar para conocerse. Hay gente que involuciona y es perfecto también. Somos muy variados, el ser humano somos muy variados. Hay gente como yo que no concibe el mundo sin conocerlo, sin salir, sin mezclarse con culturas diferentes, con idiomas diferentes, con gente de razas diferentes. Hay gente que no quiere saber más que su pueblo, su gente conocida, porque le proporciona esa seguridad y lo otro le estresa. O sea, está bien, todo está bien. Si es que aquí no hay nada que esté bien o mal, está perfecto. Si es bien para ti, guay. Cada uno tenemos que buscar lo que nos hace feliz y lo que nos ayude a desarrollarnos en plenitud. Estaba escuchando y pensaba que en una sociedad en la que aparentemente estamos más comunicados que nunca y más conectados que nunca, en el fondo, yo creo que estamos aislados, escondidos y que hay mucha gente que se siente sola. Estoy totalmente de acuerdo, Seu. De hecho, el otro día lo hablaba con mi hija que tiene 13 años. Estamos en una era que tenemos ayuda para lavar la ropa, porque ponemos la ropa, le damos a un botón, se lava sola, un lavavajillas nos lava los platos, un microondas te calienta en 2 minutos la comida. Se supone que eso ya nos libera de mucho tiempo, de ir al río por agua o a lavar en una pila la ropa. Tenemos tecnología, nos podemos comunicar. Yo cuando me fui a Londres con 18 años tenía que escribir cartas y esperar a que llegaran y luego que me escribieran y esperar a que llegase. O sea, que al final había un tiempo ahí de espera. ¿Te gustara o no? Bueno, tenemos información. Puede ser la tradicional o puede ser alternativa. Te metes en internet, te pueden dar charlas, te pueden dar cursos gratuitos. Puedes aprender de lo que quieras sin gastar un duro además. Y somos la generación más descontenta, más poco motivada, sin ganas de nada. Se están apagando las luces de la humanidad. Y dices, no puede ser. ¿Por qué? Pues al final es por eso, Seu, porque nos hemos desconectado del trato del ser humano con el ser humano, de vernos entre iguales, no en posición vertical, sino en una posición horizontal, donde todos tenemos cabida, donde todos tenemos derecho a que nos miren con una mirada apreciativa, que nos respeten, que nos cuiden, que nos amen. A mí me gusta decir, ojalá, eso sería mi propósito de vida, que cada vez más seamos más personas que conjuguemos el verbo amar, la voluntad de comprender, inspirar y cuidar. Necesitamos eso porque al final es una necesidad del ser humano. Y de hecho hay estudios, creo que fueron orfanatos en China, no me acuerdo exactamente. Había niños en orfanatos recién nacidos. Los cuidadores no tenían tiempo para esas caricias. Simplemente les daban de comer, les limpiaban y ya está. Les dejaban ahí. Estos bebés, muchos de ellos murieron con el tiempo. Los que sobrevivieron, que eran adolescentes,
terminaron teniendo muchos problemas y muchos terminaron quitándose la vida. Y ahí vieron que es tan importante las caricias, tan importante el cariño, las palabras, ese acompañamiento emocional desde la desde que nacemos. Entonces nos hemos desconectado con tanta tecnología y nos hemos perdido de la esencia. Ahora que está el debate con la inteligencia artificial, yo creo que este es un debate cíclico que se produce cada ciertas generaciones, ¿no? Primero con la primera revolución industrial, después con la tecnología, ahora con la inteligencia artificial. Y yo la lectura que saco de todo esto es que nada puede sustituir a un ser humano. Un abrazo, un te acompaño, un contarle a alguien lo que te está preocupando, una charla como la que estamos teniendo tú y yo. O sea, no hay nada que pueda igualar o superar estos momentos. Estoy contigo. Anoche lo hablaba con Wiz y se lo decía, digo, cuando no sabemos, especulamos con las noticias y nos hacemos una película y bueno, yo digo, o sea, toda la tecnología nos está ayudando a hacer las cosas desde otro lugar. Yo feliz de poder tener una charla contigo en el instante que tú estás en Galicia y yo estoy en Francia. O sea, me parece un regalazo, sobre todo cuando yo hablo de que yo estuve en la época de escribir cartas, cuando estaba lejos de mi familia. Para mí me ha acercado mucho a compartir mucho más. Esto es como todo, o sea, ¿qué uso le vamos a hacer? Y yo me niego a pensar que va a ser un uso negativo. Hay que centrarse en la parte positiva y creo que cada vez la gente va a estar más con ganas de tener más conexión desde lo humano. Persona con persona. Bueno, Sina, lo estamos haciendo fatal con el tiempo. Llevamos aquí casi 50 minutos dándole a la chapa. No hemos hablado nada de tus podcasts. Vamos a centrarnos. Vas a tener que hacer la parte 2. Comentaba en la presentación que no fue suficiente con un podcast, sino que tienes 2. ¿Cómo llegaste al mundo del podcast? Pues porque me encanta comunicar, me encanta compartir. Para mí la vida compartida sabe mejor y en casa decimos para ser feliz hay que compartir. Compartido mola más la vida. A mí me gusta. Yo dije, a mí no me gusta mucho estar en las redes, en Instagram, haciendo vídeos, que hay gente que lo hace súper bien y me encanta. Pero yo no quiero estar ahí porque me lleva mucho tiempo, porque no me importa tener una entrevista que me graben, no tengo problema, no me importa subirme a un escenario y hablar, no tengo problema. Pero sí tener que hacer un contenido visual cada día. No me gusta, no lo disfruto. Entonces, como yo decido que lo que me hace bien sumo y lo que hace mal o me hace a mí mal lo voy restando, voy quitando de eso, pues me centro en lo que a mí me gusta. Y a mí me gusta comunicar. Entonces, bueno, pues se me ocurrió la idea de hacer un podcast sin tener ni idea y se llama En el Gali con Sina. El Gali es la cocina del avión. Y entonces yo me visualizo que estoy en un avión y tengo un pasajero, que me ha pasado un montón de veces de tener gente súper chula, de tener conversaciones con pasajeros y decir, wow, o sea, es que todos tenemos cosas que contar interesantes. Pues sí, yo tuve que ir a buscar la palabra, no sabía lo que era un galley. Y cuando empecé a escuchar tu podcast, y sí, es esa sensación parecida a la que tenemos aquí, ¿no? Esa complicidad, esa intimidad, es un poco parecido. Y después haces otro con Wiz, con tu pareja. Justo después de empezar con el podcast del Gali, que para mí este podcast es traer a personas que tienen vidas cotidianas pero extraordinarias, que me han ayudado a mí, muchas de ellas con sus herramientas, que han sido profesores o profesoras o personas que de repente me han hecho mirar la vida desde otro lugar, como, wow, esto no tenía ni idea, qué bien que exista esto. Es una puerta, ¿no? Ahí abierta, es un buffet de muchas cositas que si te viene bien, pues genial. Y si no te viene bien, pues también bien. Yo siempre digo, es genial porque lo puedes descartar y ya está. Y el otro surgió después de hacer el curso de podcast donde nos conocimos con Enrique Sánchez. Y ahí dijimos, jolines, siempre nos han dicho, wow, es que vuestra historia mola mucho de pareja. Bueno, pues creo que tenemos muchas horas de vuelo juntos. Entonces, la forma en la que nos conocimos también es muy peculiar. Hemos hecho todo como al revés y seguimos aquí disfrutando de la compañía. Y bueno, todo lo que a nosotros nos ha aportado un sumar en la relación, pues queremos aportarlo por si a alguien le sirve, pues fenomenal. 20 años de relación. 21 para 22. Qué fuerte. Nosotros, yo empatizo mucho contigo. Yo tengo 46, llevo 20 años con mi marido. Qué bueno. Pues felicidades. Pues muchas gracias, lo mismo te digo, porque seguimos como vosotros, enamorados, con proyectos
en común y con ilusión por vivir y por hacer cosas, y todas las formas de vida para mí son respetables y válidas, y yo en su momento opté por la vida en pareja y creo que tiene sus peajes, pero también tiene muchas cosas bonitas. Totalmente de acuerdo. Yo siento que al final es una elección que hacemos cada día. Por supuesto que hay otras relaciones que están perfectas también, pero creo que nos estamos desconectando también de la esencia de lo que es vivir en una pareja. Parece que ya no está de moda, ¿no? Y es como, wow, esto ya es aburrido. Es que el tema de ser pareja, el tema de ser papá o mamá, incluso de ser jefe o jefa, te tienes que actualizar. Yo siempre digo que las personas no vamos por la vida con un móvil de antena hoy en día. Muy poca gente va con un móvil de esos que se abren como una concha. Entonces, si todos los que tenemos un smartphone, cada X tiempo hay que actualizar el software, ¿cuándo nos actualizamos nosotros? Tú ya no piensas igual que la SEU de hace 20 años. No. Ni yo hace 2 años, ni ayer. Tenemos derecho a poder actualizarnos. Y eso implica que cambiemos de opinión. Y está bien. O sea, ¿pero quién ha dicho que tenemos que pensar siempre lo mismo? Quien quiera saber más de ti, de vuestra historia, que lo busque, se llama Juntos en el Aire y podrán saber dónde os conocisteis, cómo empezó vuestra historia y, bueno, todas las cosas que vais compartiendo con nosotros semana tras semana. Muy bien. Si te parece bien, vamos con las preguntas finales. Sí. Las hago siempre a todas las flamantes protagonistas que pasan por aquí. Y la primera es, ¿con quién te tomarías un café? Es que me tomaría un café con un montón de gente. Yo creo que tendría una lista infinita, con mucha gente. Coincido totalmente. ¿Y quién es la última persona con la que tomaste café? Pues hoy con mi hija. Pues esto sería todo. Yo creo que podríamos hacer una segunda parte con todo lo que nos queda pendiente. Yo encantada. Así de toma de contacto. Espero que te hayas sentido a gusto. Me he sentido genial. Eres una gran anfitriona. Volveré a tomarme un café contigo, un colacao, que ya sé que no te gusta el café, pero a mí me encanta el café, así que podemos compartir un hot chocolate. Genial. Pues muchísimas gracias, Sina. Gracias a ti, Seu, por invitarme a tu casa. Te invito a suscribirte a este podcast desde el reproductor que lo estás escuchando para no perderte ningún episodio. ¡Nos vemos!